La lluvia caía oblicua, esa noche, tamborileando, en el tejado antiguo como dedos impacientes. El viento gemía por las rendijas de las contraventanas, haciéndolas golpear suavemente, y el olor a madera húmeda se mezclaba con el perfume distante de las flores provenientes del jardín. En el ático, donde el polvo bailaba en la escasa luz de una lámpara, una joven de cabello suelto y vestido sencillo permanecía sentada junto a la pequeña ventana. Aurelia Monteforte apoyó la frente en el vidrio frío y empañado, observando allá abajo los faroles que iluminaban el camino hacia la mansión. Del piso inferior llegaba el sonido amortiguado de la música. Un violín arrastraba una melodía elegante, mezclada con el tintineo de cristales, las risas contenidas, el murmullo de las conversaciones. El baile en honor al invitado más ilustre de la temporada había comenzado, y a ella le estaba prohibido incluso bajar las escaleras. Una ráfaga de viento trajo hasta allí el eco de un brindis y el leve aroma a flores del salón. Aurelia cerró los ojos, imaginando los vestidos girando, los guantes blancos, las sonrisas calculadas. Sabía que en ese exacto momento, allá abajo, doña Eleonora les presentaba a Beatriz y a Cecilia al invitado más esperado, el duque Rafael de Moncler. Poco antes, ella había oído la voz fría de su madrastra ordenar que cerraran la puerta de la escalera del ático con llave. «Nadie necesita saber que ella existe», había dicho, como si hablara de un objeto inconveniente. En el salón, el duque, rodeado de luces, levantó la mirada hacia lo alto de la casa, de repente inquieto, como si un par de ojos lo estuviera buscando en la oscuridad. En el ático, Aurelia apretó un libro viejo contra su pecho y susurró, para sí misma, con la voz casi inaudible: «Un día, alguien me va a ver». Toast, y antes de continuar, suscríbase al canal, active la campanita y comente aquí desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas todos los días. Antes de que el ático se convirtiera en el límite de su mundo, Aurelia había sido una niña que corría por los jardines con cintas claras en el cabello. Había entonces otra presencia en la casa de Monteforte, la de una mujer de risa dulce y manos siempre ocupadas con bordados o libros, pero que encontraba tiempo para acariciar los rizos de su hija, arreglarle el lazo del vestido, enseñarle a distinguir el olor a lavanda del perfume de las rosas. La antigua condesa de Monteforte, madre de Aurelia, era respetada en sociedad, no solo por su título, sino por la forma amable con que recibía a los invitados, por el modo en que trataba a los criados por su nombre y por la elegancia tranquila con la que cruzaba un salón, sin jamás necesitar elevar la voz. Para Aurelia, ella era el centro de todo, la voz que contaba historias a la luz de las velas, la mano que guiaba las plumas cuando la niña aprendía a escribir, el abrazo que espantaba pesadillas. Cuando llegó la enfermedad, fue como una sombra silenciosa entrando por los pasillos. Primero, una tos persistente, luego, el cansancio. Enseguida, las noches en vela, en las que Aurelia oía susurros preocupados detrás de las puertas, pasos apresurados de médicos, frascos de medicina sobre la mesa. La niña aún recordaba el día en que, escondida junto al marco de la puerta, oyó a su padre suplicar: «Mi querida, no me dejes solo». La respuesta vino en una sonrisa débil, una caricia en la mano de él y una mirada prolongada hacia Aurelia, que espiaba con los ojos empañados. Poco tiempo después, la habitación fue invadida por el olor a flores blancas y velas encendidas. La casa, antes llena de música suave, se sumió en un silencio extraño. El conde Augusto Monteforte, desolado, se encerró primero en el escritorio, luego en viajes largos, buscando negocios en otras tierras, tratando propiedades, huyendo del enorme vacío que lo perseguía en cada habitación de la casa. Al principio, parecía que se aferraría a su hija como al último vínculo con su esposa perdida, pero el dolor, sumado a los consejos insistentes de la sociedad, fue abriendo otras puertas. Un hombre en luto prolongado despierta comentarios, decían. «La casa necesita una nueva señora», susurraban las mismas voces que antes elogiaban a la condesa. Así surgió el nombre de doña Eleonora, viuda elegante, posición respetable, conocida por saber conducir un salón,
tejer conversaciones y administrar con firmeza una casa grande. Aurelia, aún pequeña, observó la llegada de la nueva señora con la curiosidad silenciosa de quien siente algo que no sabe explicar. Eleonora traía vestidos sofisticados, un olor intenso a perfume y una mirada calculadora que recorría todo a su alrededor, como alguien evaluando mercancías. En los primeros días, la madrastra fue indulgente, llamando a la niña «querida», con un tono que sonaba ligeramente distante. «Claro que tenemos espacio para ustedes, mi pequeña», le dijo una vez acariciándole el cabello con un gesto mecánico. «Pero hay cosas que necesitan cambiar, por su propia conveniencia». Esas cosas comenzaron discretas. Un vestido retirado del armario con el pretexto de ser poco adecuado. Un collar heredado de su madre, guardado por Eleonora para que no se perdiera. Un lugar en la mesa que pasó a ser más flexible, permitiendo en ciertas ocasiones que Aurelia comiera en la despensa, para que no se cansara con las conversaciones de adultos. La niña, deseosa de agradar y aún en luto, aceptaba con el corazón encogido cada nueva regla. Se decía a sí misma que tal vez era normal, que la nueva condesa simplemente no estaba acostumbrada a los niños. Sin embargo, los pequeños cambios se fueron acumulando. Cuando nacieron las hijas de Eleonora, Beatriz y Cecilia, la casa ganó nuevas risas, nuevos llantos, nuevos lazos de seda colgando de las cunas. Aurelia observó de lejos la llegada de sus hermanastras. Al principio, intentaba acercarse, ofreciendo juguetes, trayendo flores del jardín. Eleonora, sin embargo, siempre aparecía para interceder. «No las canse, Aurelia», decía con una sonrisa cortante. «Las niñas delicadas necesitan tranquilidad». Con el paso de los años, la diferencia de trato se hizo imposible de ignorar. Beatriz y Cecilia tenían vestidos nuevos cada estación, lecciones de música, clases de baile, profesores para enseñar etiqueta y francés. Aurelia, en contraste, veía su propio guardarropa resumirse a prendas antiguas, muchas heredadas de su madre, discretamente ajustadas por costureras. Las joyas, antes prometidas a ella, se convirtieron en adornos frecuentes en el cuello de su madrastra. A los ojos de Eleonora, su hijastra era muy pálida, sin gracia, sin presencia para salones. Comentarios lanzados con dulzura envenenada, siempre delante de alguien, como si fueran observaciones inofensivas. Poco a poco, esos juicios se fueron convirtiendo en excusa para alejarla de toda ocasión social. «No es adecuado que se presente así», decía la madrastra antes de una cena importante, ajustando el lazo de Beatriz frente al espejo. «Usted se entiende, ¿verdad, Aurelia? Es por su propio bien. No quiero que sea motivo de comentarios». El padre, cuando estaba presente, mostraba una incomodidad evidente, pero en cada intento de intervenir, encontraba la argumentación hábil de su esposa. «Da gusto, mi intención es solo preservar la memoria de su primera esposa. La gente compara. ¿No sería cruel exponer a la niña a eso? Además, ella es tan retraída. Está mejor en compañía de los libros». Cansado, sepultado por cuentas, papeles y viajes, el conde cedía, y al ceder poco a poco dejaba que la imagen de Aurelia fuera empujada hacia la sombra. La joven se refugió en los libros que encontraba en la antigua biblioteca de su madre. A escondidas, tomaba volúmenes de poesía, diarios antiguos, tratados de botánica. En la soledad de los pasillos, aprendió a oír el sonido de la lluvia como compañía, a distinguir el canto de los pájaros que venían al jardín trasero, a encontrar belleza en aquello que nadie parecía notar. Ya casi una señorita, comprendió con dolorosa claridad lo que había sucedido. Había dejado de ser la señorita Monteforte y había pasado a ser la hija de la primera esposa. Una molestia, un recuerdo vivo de algo que Eleonora prefería borrar. El momento decisivo llegó una tarde en que la casa se preparaba para un gran baile. Costureras iban y venían, cargando telas y encajes para los vestidos de Beatriz y Cecilia. Aurelia, que siempre había ayudado en las pequeñas tareas, se acercó a la sala por costumbre. «¿Necesita ayuda con los bordados?», preguntó con la voz baja, posando la mano en un rollo de cinta. Eleonora levantó los ojos lentamente. Había allí un brillo calculado. «No, Aurelia, no esta noche. Por cierto», y su voz tomó un tono más firme, «a partir de hoy, creo que será mejor si usted permanece reservada durante los acontecimientos sociales». «¿Reservada?», repitió la joven sin comprender completamente.
No se preocupe por eso, continuó la madrastra, ya volviendo a mirar el patrón del vestido de Beatriz. El ala antigua de la casa es cómoda. El ático tiene buena iluminación y... silencio. Nadie más la importunará. Y honestamente nadie necesita saber que en usted existe, en términos de presentación social. Es mejor para todos. Aurelia sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. Quiso buscar a su padre, exigir explicaciones, pero él estaba de viaje. La orden de Eleonora fue transmitida a los criados con la naturalidad de quien reorganiza muebles. La joven sería alojada en la parte superior de la casa para descansar, para mantenerse lejos de la agitación. Y así en el siguiente baile, mientras las luces brillaban en el salón y las hijas de la madrastra estrenaban vestidos nuevos, Aurelia vio por primera vez que la puerta del ático era cerrada con llave por fuera. En ese instante, la niña que un día fue promesa de continuidad de la primera condesa dejó de existir para la sociedad. Quedaba allí arriba solo una sombra con ojos atentos, libros en las manos y un corazón demasiado terco para dejarse apagar. Los años siguientes se deslizaron silenciosos sobre las tejas de Monteforte. Cuando caía la lluvia, el ruido en el ático era tan intenso que parecía que el mundo de afuera se deshacía en agua. En verano, el calor acumulado bajo el tejado hacía vibrar el aire, perfumado por el polvo de los viejos baúles y por el leve olor a moho de las telas guardadas. En invierno, el frío entraba por las rendijas, cortante, obligando a Aurelia a envolverse en chales y mantas antiguas, muchas pertenecientes a su madre. La luz entraba por la pequeña ventana, cortando el aire en franjas doradas donde el polvo bailaba. Las tablas crujían bajo sus pasos, como si se quejaran de cualquier movimiento. Aún así, ese espacio, destinado a ser depósito, fue adquiriendo la marca silenciosa de su presencia. Un rincón se convirtió en biblioteca improvisada, con pilas de libros cuidadosamente limpiados. Otro, cerca de la ventana, se transformó en refugio de observación, con una silla apoyada en el alféizar y un cojín un poco gastado. Al lado, un pequeño baúl guardaba papeles, tinteros y cartas nunca enviadas. Aurelia había desarrollado pequeños rituales para soportar la soledad. Se despertaba temprano, antes de que la casa despertara por completo, y pasaba algunos minutos en silencio, solo escuchando el crujido distante de los árboles en el jardín trasero. Luego, bajaba discretamente por una escalera de servicio, en los horarios que Eleonora autorizaba, para ayudar en tareas que no la expusieran a los visitantes, bordar sábanas con iniciales de la familia, revisar libros de cuentas en desuso, organizar la biblioteca que pocos frecuentaban. En la cocina, a veces, murmuraba saludos a las criadas que la miraban con una mezcla de lástima y admiración. Muchas de ellas le debían a Aurelia pequeños gestos secretos, una palabra de consuelo, un remedio indicado a partir de antiguos escritos de la madre, una nota de recomendación discretamente redactada para ayudar a alguien a conseguir un mejor empleo en otra casa. La señorita debería estar abajo tocando el piano con las otras, se arriesgó a decir una vez una joven criada, mientras Aurelia ayudaba a pelar manzanas para un pastel. No soy señorita en absoluto, respondió ella con una media sonrisa, secándose una gota de jugo en el borde del delantal. Y además me gustan las manzanas. En ese instante, una voz seca resonó desde la puerta de la cocina. Aurelia. Doña Eleonora apareció, impecable en un vestido de día, la expresión suave, pero los ojos fríos. Yo solo estaba ayudando, señora, explicó Aurelia, enderezándose. Y ya ayudó suficiente, cortó la madrastra. Vuelva a su aposento. Hoy tendremos visitas, y no quiero confusiones innecesarias. Todos ya saben que usted es demasiado sensible para ciertas agitaciones. Frágil, enferma, sensible. Eran esas las palabras con las que Eleonora alimentaba los rumores en la sociedad. Decía que su hijastra sufría de una salud caprichosa, que se impresionaba fácilmente, que los médicos le habían recomendado recogimiento. Así, justificaba la ausencia de Aurelia en cenas y bailes. La verdad, sin embargo, es que la joven, a los 19 años, tenía más vigor y lucidez que muchos que bailaban horas enteras en los salones iluminados. De vuelta en el ático, ella escribía. Se sentaba en la pequeña mesa, sumergía la pluma en el tintero
y dejaba que las palabras se deslizaran por hojas que doblaba y escondía después en cajas. Escribía cartas para una madre que no podía responder, relatos de días iguales y pequeños detalles que solo ella parecía notar. La forma en que el sol entraba por la ventana en ciertas mañanas, el modo en que uno de los jardineros cantaba bajito, fuera de ritmo, mientras podaba las rosaleras. A veces hacía listas imaginarias de lugares a los que le gustaría ir. El bosque al final del camino, el pueblo cercano, un lago del que había oído hablar. Conocía el mundo a través de los libros que devoraba, historias de viajes, novelas, poesías que le ofrecían, aunque fuera por instantes, la sensación de estar en cualquier lugar, menos allí. La bondad en ella no se cayó con el aislamiento. Por el contrario, parecía profundizarse. Cuando una de las criadas se cortó la mano con un cuchillo, fue Aurelia quien improvisó una curación más cuidadosa, recordando recetas de su madre. Cuando el gato de la casa apareció cojeando, fue ella quien lo acogió en el ático, tratando su pata herida con compresas tibias. El animal pasó a dormir acurrucado a los pies de su cama, su enronroneo llenando el silencio de las noches. Por las rendijas de la vida ajena llegaban rumores sobre el mundo de afuera. Los criados comentaban, al pasar, sobre bailes en la ciudad, matrimonios ventajosos, visitas de nobles. Y, en medio de tantos nombres, uno comenzó a destacar, repetido con cierto brillo en los ojos de las damas y con cálculo en las palabras de los caballeros: Duque Rafael de Moncler, uno de los partidos más codiciados del país, murmuró una vez Beatriz, pasando por el pasillo debajo del ático, sin saber que Aurelia la escuchaba. Dicen que es honorable pero reservado, respondió Cecilia, y riquísimo. Mamá apenas habla de otra cosa. Aurelia, desde la pequeña abertura de la puerta, oyó la risa de sus hermanastras resonar escaleras abajo, llevando consigo el nombre que pasaría a habitar sus pensamientos. El duque era tema de conversación en la despensa, en la sala de costura, en el gabinete del conde, en cualquier lugar donde se hicieran planes. Eleonora, al parecer, veía en él la oportunidad perfecta de elevar aún más la posición de la familia. Beatriz tiene un porte encantador y Cecilia toca el piano con gracia, decía la madrastra una tarde, mientras examinaba muestras de tela. Si él viene a la región no dejaremos escapar la oportunidad. Aurelia, recluida en el ático, observaba todo por la rendija de la vida. Veía los carruajes llegar y salir por la puerta principal, contando cuántas visitas recibía la casa, distinguiendo, a la distancia, el brillo de los faroles en noches festivas. Imaginaba a los invitados bajando de los carruajes, las damas arreglándose las faldas, los caballeros entregando las capas a los criados. A veces cerraba los ojos e intentaba imaginar cómo sería caminar por ese mismo camino, no como sombra, sino como presencia. En esas noches se dormía con el sonido distante de músicas que nunca bailaría, y sin embargo, un rincón terco de su alma insistía en que la vida no podía resumirse a ese espacio estrecho bajo el tejado. Había algo dentro de ella, una mezcla de nostalgia y esperanza, que se negaba a aceptar que estaba destinada a ser invisible para siempre. Fue en ese estado de semiexilio que el nombre de Rafael de Moncler dejó de ser solo rumor y se convirtió en realidad. Los criados corrieron más atareados de lo normal. La cocina trabajó horas extras. Los mejores vinos fueron retirados de la bodega. El conde, más presente que de costumbre, revisó cuentas y documentos, y Eleonora, frente al espejo, examinó su propio reflejo con una sonrisa de satisfacción. «Es él», murmuró, ajustándose un pendiente de perlas. Finalmente, mientras tanto, en el ático, Aurelia observaba, por la ventana, la aproximación de un coche elegante, tirado por caballos negros. Las ruedas levantaban polvo en el camino de grava, y el blasón grabado en el costado centelleaba a la luz del atardecer. Sin saber por qué, la joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo, en ese movimiento de llegada, introdujera un capítulo nuevo en su historia silenciosa. Ella no podía imaginar que el hombre que descendía de ese carruaje, ajustándose la capa y levantando los ojos hacia la austera fachada de la casa de Monteforte, sería el primero en ver, detrás del polvo, del olvido y de las puertas cerradas, la existencia de la joven del ático. Para la sociedad, el nombre de Rafael de Moncler
evocaba respeto inmediato. Algunos lo describían como un hombre de suerte, heredero de vastas propiedades y títulos. Otros, más atentos, sabían que la reputación que lo rodeaba se debía menos a la fortuna heredada y más a la forma en que la administraba, con firmeza, pero sin crueldad, con un sentido de justicia poco común entre nobles de su posición. Había rumores, claro. Decían que era demasiado reservado, que evitaba escándalos con la misma habilidad con la que otros los alimentaban. Había quienes afirmaban que un luto antiguo o un amor mal resuelto lo había vuelto más contenido. Lo que nadie discutía, sin embargo, era que su presencia en cualquier región hacía que las madres casamenteras reordenaran agendas, las damas revisaran vestuarios y los caballeros midieran sus palabras. Cuando el coche del duque se detuvo frente a la casa de Monteforte, el sonido de los cascos de los caballos sobre la grava resonó por el patio, llamando la atención de los criados que se apresuraron a alinearse junto a la puerta principal. El aire olía a tierra seca y hojas recientes, con un leve perfume de flores del jardín que se mezclaba con el olor discreto, pero notable, del cuero de las sillas de montar y de las ruedas. Rafael descendió con movimientos controlados, entregando los guantes a un criado. Su figura erguida, el porte sobrio, la mirada atenta recorriendo la fachada, denunciaban una costumbre antigua de observar antes de actuar. Traía consigo no solo su equipaje, sino un aura de distancia pulcra que, paradójicamente, impresionaba más que cualquier sonrisa ostentosa. El conde Augusto lo recibió en la escalinata con la cordialidad de un anfitrión que necesita ese encuentro por razones que van más allá de la cortesía. «Duque de Montclair, es un honor recibirlo en mi casa», dijo inclinando levemente la cabeza. «El honor es mío, conde», respondió Rafael, con un saludo igualmente medido. Las tierras de Monteforte siempre han sido mencionadas con respeto en las reuniones del consejo. Entraron. El interior de la casa estaba impecable, como si cada objeto hubiera sido cuidadosamente colocado para impresionar a ese visitante específico. Alfombras recién limpiadas, platería reluciente, cortinas pesadas encuadrando ventanas por donde entraba una luz filtrada. Doña Eleonora apareció enseguida, vestida con elegancia contenida, seguida por Beatriz y Cecilia, ambas adornadas con sus mejores vestidos, cabellos cuidadosamente arreglados. «Duque de Montclair», saludó Eleonora, haciendo una reverencia con una sonrisa que apenas disimulaba el cálculo. «Sea bienvenido a Monteforte. Permítame presentarle a mis hijas, las señoritas Beatriz y Cecilia». Las jóvenes se inclinaron, entrenadas para el momento. Beatriz habló pocas palabras sobre el placer de recibirlo. Cecilia mencionó con timidez ensayada que había oído hablar de su propiedad principal. Rafael respondió con cortesía, dejando escapar un comentario discreto sobre la belleza del jardín que había visto afuera. Mientras caminaban hacia el salón, sus ojos recorrieron los pasillos. En las paredes, retratos de la familia Monteforte observaban la escena. El conde, mucho más joven, al lado de una mujer de mirada serena, que el duque reconoció como la primera condesa. En algunos cuadros más pequeños, casi escondidos entre marcos más grandes, aparecía una niña de cabello claro, una sonrisa tímida, un libro en las manos. «Su familia es antigua en la región, conde», comentó Rafael, deteniéndose frente a uno de esos retratos. «Veo que las generaciones de Monteforte han sido bien documentadas». El conde carraspeó, una incomodidad mal disimulada cruzando su rostro. «De hecho», murmuró, «mi primera esposa apreciaba ese tipo de registro». Doña Eleonora se apresuró a intervenir. «La casa guarda muchos recuerdos, excelencia», dijo posando una mano ligera sobre el brazo de su marido. «Pero hoy preferimos mirar el presente». Las niñas esperaban ansiosas este encuentro. Había algo, sin embargo, que el duque no pudo ignorar. En ciertos momentos, al mencionar a la antigua condesa o referirse a la familia, veía un breve endurecimiento de facciones en el conde, un pequeño silencio de más de un segundo. Percibía miradas de criados que se agachaban rápido, como si temieran ser sorprendidos observando. Durante el jantar, la conversación fluyó por los caminos esperados. Cuestiones de tierras, cosechas, rumores sobre política, comentarios atenuados sobre tendencias de moda. Beatriz y Cecilia se esforzaban, cada una a su manera, por llamar la atención del invitado. La primera asumiendo un tono seguro,
opinando sobre temas que juzgaba sofisticados. La segunda, adoptando una dulzura casi exagerada, riendo con frecuencia, buscando parecer delicada. Rafael escuchaba, respondiendo con educación, pero había un cansancio discreto en su mirada. Ni siquiera las notas de piano, ejecutadas por Cecilia después de la cena, parecían penetrar el velo de distracción que lo envolvía. En cierto momento, mientras la joven tocaba un vals, volvió a notar en la pared del fondo un pequeño cuadro donde la niña de antes, la misma de cabello claro y libro en las manos, aparecía sentada en un jardín. «¿Y quién es aquella?», preguntó indicando el cuadro con un movimiento de barbilla. «¿Una pariente lejana?». Un silencio breve recayó sobre el salón. Cecilia erró una nota. Beatriz apretó las servilletas entre sus dedos. El conde llevó una copa a sus labios, tardando un poco en responder. Fue Eleonora quien habló primero. «Un recuerdo antiguo, Excelencia», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Nada de lo que valga la pena hablar en una noche tan agradable». Rafael no insistió, pero guardó la sombra de incomodidad que la respuesta había dejado. Había algo en esa casa, algo que flotaba entre los retratos y las conversaciones, que no encajaba en el escenario preparado con tanto cuidado. Más tarde, ya con la casa parcialmente dormida y el baile de bienvenida terminado, subió las escaleras en dirección a los aposentos que le habían sido destinados. Pasó por pasillos silenciosos, donde solo el crepitar de las velas y el crujido ocasional de una tabla rompían el silencio. Fue entonces cuando oyó. El duque, al llegar a sus aposentos, no pudo evitar la impresión de que la casa, a pesar del silencio de la noche, guardaba más de lo que mostraba. La lluvia había disminuido a un rocío suave y, por un instante, hubo una quietud profunda. Fue entonces que él oyó, no un susurro cualquiera, sino un sonido suave y melancólico, como un lamento musicalizado. La vieja casa Monteforte, con sus paredes huecas y suelos de madera antigua, actuaba como una caja de resonancia. El sonido suave, casi un soplo, era canalizado por la estrecha escalera que había notado en el rellano, cuya puerta estaba asegurada con un pesado pestillo fijado por fuera. Rafael se detuvo, inclinando la cabeza. Allí, en un punto del techo, se veía el inicio de una escalera estrecha que subía hacia el ala más antigua. La puerta, sin embargo, estaba cerrada, un pestillo pesado firmemente cerrado del lado de afuera. Aún así, el sonido se filtraba por las rendijas, como si insistiera en atravesar cualquier barrera. No era exactamente canto, ni enteramente habla. Parecía una voz susurrando versos, quizás un fragmento de poema, interrumpido por pausas en las que se oía solo el golpe distante de la lluvia que había comenzado a caer. Curioso, el duque dio algunos pasos en dirección a la puerta, pero la voz cesó de repente, como un pájaro que se esconde al notar un extraño. El silencio volvió con aún más fuerza. Él se quedó allí por unos instantes, la mano flotando en el aire, sin llegar a tocar el pestillo. Por fin, retrocedió. Se acostó esa noche con la sensación incómoda de que había algo, o alguien, en ese piso superior, que no concordaba con las explicaciones corteses de Eleonora. Y, mientras el sueño tardaba en llegar, la imagen de la niña en los cuadros antiguos y el sonido de esa voz distante se confundían en su mente, como si fueran la misma presencia. Debería estar cansado del viaje e imaginando cosas. A la mañana siguiente, la casa retomó el ritmo frenético que acompañaba cualquier estadía ilustre. Los criados cruzaban pasillos con toallas de lino, bandejas de plata, arreglos de flores recién cortadas. El aroma a pan caliente venía de la cocina, mezclado con el olor a café y especias. Rafael, sin embargo, decidió alejarse un poco del centro de esa agitación. Después de cumplir las formalidades de un breve desayuno con el conde, pidió permiso para conocer mejor la biblioteca de Monteforte. «Siempre he oído decir que su casa posee un acervo respetable», comentó, observando la manera en que el conde fruncía las cejas. «Sería un placer poder consultarlo». «Claro, claro», respondió Augusto, forzando una sonrisa. «La biblioteca es poco usada, pero aún guarda buenas obras. Pida a cualquier criado que lo acompañe hasta allí». El duque prescindió de la escolta, prefiriendo caminar solo por los pasillos, guiado por las indicaciones generales que había recibido. Siguió por un ala menos concurrida, donde el silencio parecía más espeso y el aire tenía un leve olor a papel antiguo. La biblioteca se reveló como una habitación de techo alto,
con estanterías hasta el tope llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Una ventana amplia dejaba entrar luz suficiente para que se vieran partículas de polvo en suspensión. Sobre una mesa central reposaban algunos libros abiertos, como si manos cuidadosas los hubieran consultado recientemente. Rafael frunció el ceño. La mayor parte de las casas nobles mantenía bibliotecas más por ostentación que por uso real. Era raro encontrar volúmenes abiertos, marcados, con señales de lectura. Pasó los dedos por el margen de uno de los libros y notó pequeñas anotaciones delicadas, en tinta ya ligeramente desvanecida. El mismo tipo de letra de los diarios que vi en casa de un amigo, pensó. Debe ser de una mujer instruida. Dejó que sus ojos recorrieran las estanterías, deteniéndose en títulos de poesía, historia y botánica. Algo desentonaba con la imagen de una casa que, por lo visto, ahora se preocupaba sobre todo por bailes y alianzas. Fue entonces cuando notó, al fondo, una puerta semioculta por una estantería ligeramente desplazada. No era un pasaje secreto propiamente dicho, pero parecía claro que no se deseaba llamar la atención. Una línea de marcas en el suelo denunciaba que, en algún momento, la estantería había sido empujada de aquí para allá. El duque se acercó. La puerta, antigua, presentaba señales de uso frecuente. La pintura gastada junto a la perilla, el metal pulido por el contacto constante de manos. La empujó con cuidado. Más allá, una escalera estrecha subía, envuelta en penumbra, llevando al ala superior de la casa. La voz distante de la noche anterior resonó en su memoria. En el ático, Aurelia creía que la casa estaba más vacía a esa hora. Eleonora, preocupada con los preparativos para una cena menor, se había ocupado demasiado en vigilar cada paso de su hijastra. Los criados, atareados, prestaban menos atención a las órdenes implícitas sobre quién no debería ser vista. Cargando una pequeña cesta con algunos libros que necesitaba devolver a la biblioteca, volúmenes que había tomado prestados de un criado de confianza, Aurelia comenzó a bajar la escalera estrecha. Usaba un vestido sencillo, de tela gruesa, con las mangas remangadas hasta el codo. El cabello, sujeto de improviso con un lazo gastado, dejaba escapar algunos mechones sueltos que le caían sobre la frente. Bajó algunos escalones con cuidado, sintiendo bajo sus pies el crujido familiar de la madera. El olor a papel y madera encerada se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la biblioteca. Ya a la mitad de la escalera, oyó algo que no esperaba. Pasos, firmes, en el interior de la habitación. Aurelia dudó. Estaba acostumbrada a elegir horarios en que la biblioteca permanecía vacía para evitar encuentros indeseados que pudieran denunciar sus movimientos. Pero, con los libros en los brazos y la necesidad de devolverlos, continuó, solo disminuyendo el paso, con la esperanza de entrar y salir rápidamente. Cuando apareció en la puerta, se lo encontró. Rafael se había acercado a la base de la escalera, intrigado por el ruido suave de pasos descendiendo. La figura que apareció ante él por un instante se confundió con un sueño. No era la imagen arreglada y calculada de Beatriz o Cecilia, vestidas para impresionar. Era una joven muy bonita, de rostro limpio, sin adornos, las manos ocupadas con una cesta pesada, un mechón de cabello cayendo obstinado sobre su mejilla. Ella se detuvo, sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de él. Había en su mirada una mezcla de susto y dignidad, como si estuviera lista para disculparse y al mismo tiempo no dispuesta a bajar completamente la cabeza. «Perdóneme, Excelencia», dijo, casi en un susurro, ajustando el peso de la cesta en sus brazos. «No sabía que había alguien aquí». La voz de él salió más suave de lo que pretendía. «No hay nada que perdonar», respondió. «Creo que soy yo quien ha invadido su camino». Silencio breve. Los ojos de él se detuvieron en las manos de ella. Dedos manchados de tinta, tal vez de escribir, y un poco de tierra bajo las uñas, como si hubiera manipulado plantas recientemente. La combinación era inusual. «Yo solo vine a devolver estos libros», continuó Aurelia indicando la cesta. «Pertenecen a la biblioteca. ¿Le gusta leer?», preguntó el duque sin poder evitarlo. Una pregunta simple, pero que, dicha a esa joven, parecía abrir una ventana. «Me gusta», respondió ella, y por un instante sus ojos brillaron con una llama que no tenía nada de frágil. A veces es la única forma de ver el mundo más allá de estas paredes. Ella se mordió el labio tan pronto terminó la frase,
como si hubiera dicho demasiado. Bajó los ojos, lista para retirarse. ¿Más puedo ayudarla?, ofreció Rafael dando un paso adelante. Esos libros parecen pesados. Aurelia retrocedió instintivamente un poco, no por miedo a él en sí, sino por el miedo a lo que esa escena podría significar si era vista por otros. No es necesario, Excelencia. Estoy acostumbrada. Él observó la manera en que ella se movía por la habitación, devolviendo los libros a las estanterías con intimidad, como quien conoce cada espacio. Aquello confirmaba su sospecha. La biblioteca no estaba tan abandonada como le quisieron hacer creer. «Permítame al menos saber a quién debo agradecer el cuidado de este lugar», insistió el duque con una gentileza genuina. «No creo que sea común encontrar estanterías tan bien organizadas». Aurelia dudó, sosteniendo el último volumen entre sus manos. Miró la puerta, la escalera, a él. El corazón se aceleraba, martillando en su pecho. Una parte de sí quería permanecer invisible, para evitar problemas. Otra parte, sofocada durante años, anhelaba ser, aunque solo fuera por un instante, tratada como alguien que existía. «Mi nombre es Aurelia», dijo por fin en un hilo de voz. «Aurelia Monte». Se detuvo. El apellido se le atascó en la garganta. Si lo pronunciaba, estaría, en cierta forma, reclamando en voz alta algo que la casa entera le había negado. «Aurelia», repitió Rafael, como si grabara ese nombre en su memoria. «Tam, mucho gusto». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido en el pasillo interrumpió el instante. Pasos rápidos, el arrastrar de faldas, una voz conocida acercándose. Aurelia palideció. «Necesito subir», murmuró, mirando la escalera con urgencia. «No deben verme aquí». «¿Por qué?», comenzó él, pero ella ya se daba media vuelta. «Por favor», pidió, volviéndose un segundo para mirarlo. «No le diga a nadie que me vio». No había súplica humillante en su tono. Era una especie de súplica dignamente contenida. Antes de que Rafael pudiera responder, ella ya subía los escalones, cada paso acompañado por el crujido de la madera. En pocos instantes, desapareció en la penumbra de donde había surgido. Una criada entró en la biblioteca, jadeando, ajustándose el delantal. «Excelencia, perdóneme», dijo haciendo una reverencia. «La señora condesa preguntó si necesita algo. Dijeron que estaba aquí». «Solo estoy admirando el acervo», respondió él, la voz más distante de lo que pretendía. «Dígale a la condesa que estoy satisfecho». La criada hizo una reverencia y se retiró. Rafael permaneció allí, solo, la mirada vagando entre la escalera estrecha y las estanterías. La impresión de que algo estaba profundamente mal en esa casa, antes solo una molestia discreta, se había convertido en certeza. ¿Quién era, después de todo, Aurelia? ¿Por qué una joven instruida, con esa mirada llena de mundo, se escondía como si le estuviera prohibido existir? En el ático, apoyada contra la puerta cerrada, Aurelia intentaba calmar su corazón desbocado. Sus manos aún temblaban, y ella apretaba los dedos contra su pecho, como si quisiera mantenerlo en su lugar. La primera vez en muchos años, alguien que no pertenecía a su pasado la había visto y la había llamado por su nombre. Ella sabía que aquello era peligroso, pero debajo del miedo había una chispa de algo que desconocía hacía tiempo. La sensación de haber sido, aunque solo fuera por un minuto, más que un fantasma guardado detrás de una puerta. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, Rafael passou a transitar pela casa de Monteforte com outra atenção. Cada corredor, cada porta semi-oculta, parecia esconder mais do que simples mobílias antigas. E, acima de tudo, havia agora um nome que ecoava em seus pensamentos. Aurelia. Comenzó por los criados, no con preguntas directas, eso despertaría alarmas, sino con pequeñas observaciones lanzadas con aparente distracción. «Esta biblioteca está sorprendentemente bien cuidada», comentó a un viejo mayordomo mientras hojeaba un volumen. «Imagino que alguien debe dedicarle bastante tiempo». El hombre, de cabello blanco y manos temblorosas, bajó los ojos. «La casa de Monteforte siempre ha valorado los libros, Excelencia», respondió, en un tono que intentaba ser neutro. «Algunas señoras apreciaban mucho este lugar». «Algunas señoras». Rafael guardó la formulación vaga. Más tarde, en la despensa, elogió el té servido por una criada mayor de ojos marcados por el tiempo. «Parece receta antigua», sonrió él. «Recuerda el té que una amiga me servía cuando yo era niño».
Imagino que lo aprendieron de la primera condesa. La mujer se congeló por un instante, la cuchara quieta en el aire. Luego se inclinó un poco más. La antigua señora murmuró como si el nombre tuviera un peso de nostalgia. Enseñó muchas cosas, Excelencia. A la niña también. ¿A la niña?, repitió él como quien no le da gran importancia. ¿A cuál de ellas? ¿A la señorita Beatriz? ¿Cecilia? Los ojos de la criada brillaron con algo entre dolor e indignación contenida. No, Excelencia, corrigió en un hilo de voz. A la señorita Aurelia. El silencio que siguió pareció llenar la estancia. Rafael posó la taza con cuidado. Aurelia, repitió como si meditara solo sobre el sonido de la palabra. He oído ese nombre recientemente. La criada lo miró como quien toma una decisión interna. Bajó más la voz. Ella es de sangre Monteforte, dijo, sus manos apretando la tela del delantal. La primera hija del conde. La antigua señora estaría orgullosa de ella si viera en lo que se ha convertido, a pesar de todo. A pesar de todo. Esas dos palabras, cargadas de peso, acompañaron a Rafael el resto del día. Comenzó a fijarse con más atención en los intervalos entre los quehaceres de la casa, en las miradas veladas cuando Aurelia se acercaba por pasillos de servicio, en los pequeños gestos de respeto que algunos criados dejaban escapar al referirse a la joven de arriba. Por la noche, aprovechaba los huecos entre cenas y conversaciones forzadas para volver solo a la biblioteca. A veces, permanecía solo mirando la escalera estrecha, imaginando el ático que había más allá de la puerta cerrada. Otras veces, se arriesgaba a subir algunos escalones, probando silenciosamente el límite invisible de su invasión. Aurelia, por su parte, pasó a bajar con más cautela. Aún así, había momentos en que el destino parecía insistir en acercarlos. Un encuentro breve en el pasillo de servicio, en el que ella cargaba una bandeja con tazas de té. Otro, en el jardín trasero, cuando regresaba de regar algunas plantas escondidas, con el borde del vestido húmedo de rocío. En un atardecer lluvioso, él la encontró entre estanterías devolviendo un libro de poemas. «Veo que la señorita nuevamente cuida de este acervo», comentó acercándose con pasos contenidos. Ella se sobresaltó, pero no retrocedió como la primera vez. «No puedo permitir que los libros se pierdan en el polvo», respondió sosteniendo el volumen junto a su pecho. «Algunos son la única compañía que tengo». Había allí una franqueza que mezclaba dulzura y resignación. Rafael apoyó la mano en el respaldo de una silla como si necesitara un pequeño apoyo para ordenar sus propias preguntas. «Aurelia», comenzó, eligiendo cada palabra, «¿por qué me pidió aquel día que no le dijera a nadie que la había visto?» Ella respiró profundo. El sonido de la lluvia en el vidrio de la ventana llenaba el silencio entre ellos. «Porque para esta casa yo existo solo hasta el límite de esta puerta», dijo por fin, mirando la escalera que llevaba al ático. «Arriba soy conveniente, abajo soy inconveniente, y un inconveniente debe ser escondido». Los ojos de él se entrecerraron, no en juicio, sino en dolor ajeno. «Eso no tiene el menor sentido», murmuró. «Usted es hija del conde. Tiene la misma sangre que los retratos en la pared». Aurelia dejó escapar una sonrisa triste. «La sangre, Excelencia, pesa menos que las conveniencias». Tocó suavemente el lomo de un libro, como si buscara coraje allí. «Cuando mi madre murió, yo aún era niña. La nueva condesa necesitaba espacio para que sus hijas brillaran, y una niña pálida que recordaba a la antigua señora no encajaba con los planes. Las palabras salían mansas, pero había en ellas espinas antiguas». Habló de su madre con delicadeza, de cómo ella le había enseñado a leer, de cómo había transformado el jardín en un pequeño refugio de paz. Contó en fragmentos el proceso invisible de desaparecer. Un lugar menos en la mesa, un vestido menos, una invitación negada, una puerta cerrada con llave. Rafael escuchaba en silencio, con la mandíbula tensa. En algún punto del relato, ella mencionó a su padre, no con odio, sino con una especie de tristeza cansada. «Él no me odia», explicó, casi como si quisiera defenderlo. «Simplemente se cansa de luchar, y es más fácil creer que estoy bien recluida que admitir que me dejó ser borrada». Había, en la forma en que ella hablaba, una madurez que iba más allá de sus años. La soledad la había hecho crecer a la fuerza. «No es posible que todos aquí acepten eso tan fácilmente», insistió el duque, la voz ronca.
Alguien necesita ver la injusticia. Algunos la ven, respondió Aurelia con un breve destello de ternura. Los criados, sobre todo, pero no tienen poder. Y yo... Miró sus manos, manchadas de tinta. Yo tenía demasiado miedo de perder lo poco que me quedaba, mis libros, mis rincones de silencio. Entonces, aprendí a existir en las rendijas. Él dio un paso en dirección a ella, sin acercarse demasiado. Usted no debería vivir en las rendijas de ningún lugar, dijo, bajo, ni la señora, ni ninguna persona. En ese instante, un relámpago iluminó la ventana seguido del estruendo de un trueno. El sonido pareció traer de vuelta la conciencia del peligro. Aurelia se apartó un poco, el rostro súbitamente alerta. «Si alguien lo encuentra aquí conmigo», murmuró, «mi madrastra no me perdonaría, ni a mí ni a cualquier escándalo que juzgara ver». «¿Escándalo?», repitió él, casi indignado. «¿Conversar con la hija de su anfitrión ahora es escándalo? Para quien está decidido a mantenerme invisible, cualquier mirada es suficiente», respondió ella. El silencio que se instaló a continuación no estaba vacío. En él, algo se establecía entre los dos, un reconocimiento mutuo, una especie de alianza silenciosa contra una injusticia que no había sido creada por ellos. Cuando se despidieron, fue con una formalidad que, por debajo, escondía un entendimiento. Él inclinó la cabeza, como haría ante cualquier dama. Ella hizo una pequeña reverencia, como si por un segundo recuperara el lugar que le había sido robado. A partir de ese día, los encuentros furtivos se repitieron, siempre breves, siempre cuidadosos. A veces intercambiaban solo algunas frases sobre un poema. Otras veces hablaban del jardín, del olor a tierra mojada después de la lluvia, de la paz de los amaneceres. En ciertas noches, cuando el silencio cubría la casa, Aurelia recitaba fragmentos de los diarios de su madre. Rafael, en respuesta, contaba pequeños recuerdos de cuando aún no era duque, solo un niño curioso en tierras ajenas. Entre susurros, la verdad sobre ella se fue revelando por completo. Y a medida que él conocía a Aurelia, la casa de Monteforte, con sus salones llenos y apariencias impecables, le parecía cada vez más vacía. Él no sabía, sin embargo, que los ojos de doña Eleonora, siempre atentos a lo que pudiera escapar de su control, comenzaban a notar pequeñas ausencias. Una mirada distraída del duque durante un baile, pasos que se dirigían a pasillos menos usados, preguntas demasiado inocentes sobre la primera hija del conde. Los susurros que acercaban a Aurelia y Rafael estaban a punto de transformarse en tempestad. Doña Eleonora nunca había subestimado el silencio. Sabía que muchas veces era en él donde se escondían las mayores amenazas. Por eso, a medida que los días avanzaban y el duque no demostraba el encantamiento esperado por Beatriz o Cecilia, sus instintos de supervivencia social comenzaron a agitarse. Al principio, fueron solo incomodidades sutiles. En un baile organizado en honor a Rafael, Beatriz había exhibido su mejor sonrisa, girando por el salón en movimientos impecables. Cecilia había tocado al piano una pieza que había ensayado hasta la saciedad. Eleonora observaba, con abanico abierto, a los dos centros de su estrategia moverse con gracia. Pero, aún rodeado de atenciones, el duque dejaba escapar, de vez en cuando, una mirada que se perdía más allá de la música y la conversación. No era la mirada de un hombre disperso, sino la de alguien que escuchaba un llamado distante. En un momento en que Cecilia acababa de concluir una pieza brillante, Eleonora vio claramente. Mientras todos aplaudían, Rafael levantó los ojos hacia el piso superior. Siguió, con la precisión de un cazador, la dirección de esa mirada, hacia el ala antigua de la casa, hacia la región donde una escalera llevaba al ático, un lugar que, en su mente, tenía un nombre específico: Aurelia. Una punzada de irritación le atravesó el pecho. Esa niña, que ella había juzgado suficientemente confinada, ¿se atrevía ahora a proyectar sombras sobre sus planes? Pasó a observar con más atención. Notó que, en ciertos periodos entre un compromiso y otro, el duque desaparecía de la vista del salón. También notó que algunos criados regresaban de pasillos específicos con una mezcla de ansiedad y cautela en sus pasos. Una vez, al cruzar el piso superior, percibió la puerta de la biblioteca ligeramente entreabierta y una corriente de aire proveniente del fondo, como si otra puerta, más oculta, hubiera sido abierta hacía poco.
¿Dónde está Aurelia?, preguntó, una mañana, a una de las criadas más jóvenes con una sonrisa pulcra. En el ático, señora», respondió la joven, bajando la cabeza. Como siempre», repitió Eleonora con voz baja. «Y es mejor que así continúe». A partir de ese día, sin embargo, multiplicó las órdenes. «La señorita Aurelia no bajará más sola», dijo a la gobernanta. «Si necesita venir a la cocina o buscar algo, que sea en horarios específicos, acompañada. Y quiero la puerta de la escalera cerrada con llave siempre que haya visitas en la casa. Siempre». Las llaves comenzaron a tintinear con más frecuencia en los bolsillos de los criados encargados. El ruido metálico, que antes era solo un sonido entre tantos, se convirtió para Aurelia en la advertencia de que su prisión ganaba un candado invisible más. Beatriz y Cecilia, por su parte, sentían en carne propia la incomodidad de su madre, aunque no comprendieran completamente el origen. Cada noche en que el duque se mostraba cortés, pero distante, crecía en ellas una molestia que fácilmente encontraba un blanco. «Oí decir que la casa está embrujada», rió Beatriz una tarde, mientras ajustaba un broche frente al espejo. «¿Un fantasma en el ático, se imaginan? Un fantasma que solo aparece para estropear los planes de mamá», completó Cecilia, con una risa aguda. «Tal vez sea esa hijastra, la pálida que ella repite que es mejor no mostrar». El comentario provocó carcajadas cómplices, leves, solo en la superficie. Arriba, ignorando que era personaje de una burla, Aurelia escribía otra carta que nunca enviaría, intentando, con palabras, reorganizar el dolor de ser reducida a un susurro inconveniente. La noche de un baile particularmente importante, en el que familias influyentes de la región fueron invitadas, Eleonora intensificó la vigilancia. Las luces del salón brillaban más de lo habitual, los cristales reflejaban llamas múltiples, el perfume de flores llenaba el aire. Beatriz usaba un vestido en tono de vino profundo, Cecilia un azul delicado. Ambas habían sido preparadas para brillar. Rafael, sin embargo, después de algunos bailes y conversaciones predecibles, comenzaba a mostrar el cansancio de quien ya había oído variaciones de la misma melodía social demasiadas veces. Entre un brindis y otro, el sonido de risas y música pasó a mezclarse, en su mente, con el eco de otra voz, la de Aurelia, recitando versos en el silencio de la biblioteca. Sin darse cuenta, sus ojos subieron otra vez hacia el piso superior, buscando en el vacío la presencia que le faltaba. Eleonora lo percibió. Siguió la mirada como quien sigue el vuelo de un ave. Vio los ojos del duque fijarse en la dirección del ala antigua, en el punto exacto donde sabía que estaba la escalera hacia el ático. Su abanico, hasta entonces en suave movimiento, se detuvo de repente. «¿Sucede algo, mamá?», preguntó Beatriz al notar la súbita rigidez de la mano de su madre. «Nada que no pueda resolverse», respondió Eleonora recomponiendo la sonrisa. «Ustedes continúen siendo encantadoras. El resto, déjenmelo a mí». Esa misma noche, cuando el salón ya comenzaba a vaciarse y los últimos invitados se despedían, Eleonora recorrió los pasillos en silencio. Los tacones de sus zapatos hacían un sonido seco sobre el suelo, acompañado solo por el susurro de su falda. Se detuvo frente a la biblioteca. La puerta estaba cerrada, pero al acercarse, oyó algo del otro lado. Voces bajas, una masculina, otra femenina. Acercó el oído, inclinándose junto a la madera. No logró distinguir cada palabra, pero fue suficiente. Oyó el sonido del nombre de ella en los labios de un hombre que debía esa noche estar ocupado con sus hijas. Aurelia oyó la voz de su hijastra, baja, pero firme, respondiendo algo que sonó como gratitud, como entendimiento. Oyó sobre todo la entonación, una intimidad que no se construía en horas, sino en encuentros que se repetían. Retrocedió algunos pasos, su rostro palideciendo bajo el maquillaje bien aplicado. El corazón, sin embargo, latió con la furia de quien ve su plan cuidadosamente levantado comenzar a desmoronarse. No necesitaba oír más. Sabía lo suficiente. Se entienden. Existe conexión. Existe peligro. Esa misma madrugada, sentada en el escritorio de su habitación, Eleonora escribió algunas cartas rápidas a parientes distantes y a una institución religiosa en otra ciudad. Las palabras salían precisas: joven de salud delicada, necesidad de recogimiento, mejor ambiente para la recuperación, justificaciones perfectas para enmascarar el verdadero objetivo.
Si es preciso, la enviaré al otro lado del país, murmuró, sola, mientras doblaba las cartas. Pero no permitiré que destruya un buen matrimonio. Cuando apagó la vela, una decisión estaba tomada. Aurelia Monteforte no se quedaría en Monteforte por mucho más tiempo. La ocasión para el golpe final no tardó en presentarse. Días después, se organizó una cena más íntima con pocos invitados seleccionados, entre ellos el duque. La atmósfera en el salón era de falsa tranquilidad. Pocas mesas, música discreta, luz de velas proyectando sombras alargadas en las paredes. Aurelia había sido expresamente instruida a no dejar el ático ese día. No obstante, una criada afligida subió hasta ella con ojos suplicantes. «Señorita, la condesa pidió un mantel bordado que solo usted sabe dónde está. Es para la mesa principal. Si no aparece, ella lo descontará en todos nosotros». Aurelia dudó. Sabía que cualquier acercamiento suyo a las áreas nobles de la casa era un riesgo, pero también sabía cómo la furia de Eleonora podía recaer sobre los inocentes. «Muy bien», suspiró. «Iré a buscarlo. Bajaré por la escalera de servicio, saldré por la despensa y dejaré el mantel en la mano de la primera criada que encuentre. Nadie necesita verme». Se puso un chal sencillo sobre el vestido y bajó con el cuidado de quien camina sobre hielo. Encontró el mantel en un armario cerca del salón, una pieza blanca con el blasón de los Monteforte minuciosamente bordado. Estaba a punto de entregárselo a una criada cuando algo sucedió. Una silueta apareció en la puerta. Una de las damas invitadas, en busca de los aposentos de tocador, tomó el pasillo equivocado. Detrás de ella, casi al mismo tiempo, el duque, que se había alejado un poco del salón en busca de aire fresco, se acercaba por la dirección opuesta. Aurelia quedó por un segundo atrapada en medio de los dos. La dama abrió los ojos al verla con el mantel en las manos. «Oh», exclamó sorprendida, «yo no sabía que había sirvientes por aquí». Antes de que Aurelia pudiera explicar cualquier cosa, otra voz cortó el aire, clara, melodiosa y peligrosamente encantadora. «¡Qué escena curiosa!», comentó Eleonora, apareciendo al fondo del pasillo, con la sonrisa lista, los ojos duros. «Un mantel importante, una invitada y alguien que no debería estar aquí». El duque, posicionado de forma que podía ver a todos, sintió que el estómago se le contraía. Reconoció la figura de Aurelia, pálida bajo el chal, el mantel como un peso desubicado en sus manos. «Yo solo», comenzó ella, pero Eleonora levantó la mano, pidiendo silencio con falsa delicadeza. «Aurelia, querida», dijo, en una entonación que todos pudieran oír, «¿cuántas veces hemos hablado de esto? Los objetos de valor de la casa no pueden ser manipulados sin supervisión, menos aún delante de invitados. La gente puede», lanzó una mirada significativa a la dama, «interpretar mal». La palabra mal quedó suspendida en el aire cargada de insinuaciones. La dama incómoda retrocedió un poco. La escena, con una joven de vestido sencillo sosteniendo un mantel fino, fácilmente alimentaría rumores. La hijastra desajustada, la pariente problema que necesitaba ser constantemente contenida. «El mantel fue un pedido mío», intervino Aurelia, luchando por mantener la voz firme. «Yo solo lo estaba devolviendo a la mesa. No hubo...» «Basta», cortó el conde Augusto, surgiendo detrás de su esposa, llamado discretamente por un sirviente. El rostro de él reflejaba una mezcla de vergüenza y cansancio. «Esta no es la hora ni el lugar». Rafael dio un paso adelante. «Conde, si me permite», comenzó, su voz llevando un tono diferente, pero Eleonora fue más rápida. «Perdónenos, excelencia», dijo inclinando la cabeza hacia el duque. «Mi hijastra sufre de ciertas confusiones. A veces se confunde con sus deberes. Toma lo que no debe. Aparece donde no fue llamada. Los médicos recomiendan que sea mantenida en reposo, lejos de situaciones que puedan avergonzarla. Ya está decidido que será enviada a un lugar más apropiado para su recuperación». La mentira, tejida con hilos de verdades distorsionadas, caía como una red sobre Aurelia. Ella sintió que el mundo se estrechaba. Oló para Opay, buscando ao menos un gesto de protección. «Padre», llamó, bajo, «diga la verdad». «Yo no...». Los ojos del conde evitaron los de ella. «Su madrastra piensa en lo mejor para usted», murmuró él, sin mirarla a la cara. «Y para la casa. No tenemos elección. Fue la primera vez, desde niña,
que Aurelia sintió que el corazón se le rompía de verdad, como algo que se quiebra y no vuelve a su forma anterior, no por la acusación en sí, sino por la visión de su padre, inmóvil, permitiendo que la injusticia fuera oficializada. Rafael observaba, con la mano cerrada en un puño junto a su cuerpo. Sabía que si levantaba la voz allí, si denunciaba la manipulación, crearía un escándalo que recaería sobre Aurelia con aún más peso. La sociedad era implacable con las mujeres marcadas por cualquier rumor, y Eleonora, percibiendo el dilema, apretó aún más el cerco. «Mañana mismo el carruaje será preparado», anunció, una suavidad venenosa en la voz. «Aurelia partirá hacia el lugar de tratamiento que he dispuesto. Estoy segura de que todos entenderán que es para lo mejor». Más tarde, mientras la música de la cena intentaba cubrir el episodio con notas falsas, se hacían preparativos silenciosos. En la habitación que un día fue de la antigua condesa y, después, relegada al ático, Aurelia empacaba una pequeña maleta sencilla, algunos vestidos discretos, un par de zapatos, un chal más abrigado. En el fondo, envuelto en un pañuelo, puso un libro de su madre, el único que había logrado rescatar sin que Eleonora lo notara. Un criado antiguo, el mismo que había guardado la memoria de tiempos más amables, entró en el aposento con los ojos llenos de lágrimas. «Señorita», murmuró, «no puedo hacer mucho, pero esto es suyo». Del doblez del abrigo sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Era un collar sencillo, con un colgante en forma de flor, que había pertenecido a la madre de Aurelia. La joven lo tomó con manos temblorosas. «Pensé que se había perdido», suspiró. «La nueva señora mandó guardarlo», dijo el criado, en un tono que decía más que las palabras. «Pero algunas cosas saben el camino de vuelta a las manos correctas. Cuando llegó la mañana también lo hizo la lluvia. El cielo pesado derramaba agua en líneas gruesas, haciendo que el olor a tierra mojada subiera del suelo. En el patio, el carruaje esperaba, oscuro contra el escenario gris. Un criado sostenía una pequeña maleta, otro la puerta abierta. Aurelia bajó las escaleras con el chal apretado alrededor de los hombros. Cada escalón parecía un adiós, a lo poco de la infancia que le quedaba, a las paredes que guardaban recuerdos buenos y malos, a los rincones en los que había escrito cartas que nadie leería. En la puerta, el conde la esperaba. No podía sostenerle la mirada por mucho tiempo. «Espero que usted comprenda», murmuró, con la voz temblando. «Es por su bien». Ella lo miró por un instante. Vio detrás de la culpa al mismo hombre que un día la alzó en sus brazos, orgulloso, presentándola a su madre, y comprendió que él, también, se había dejado borrar bajo la voluntad de Eleonora. «Yo comprendo», dijo, por fin. «Comprendo que esta vez no fue capaz de verme. Comprendo que prefirió oír a otra persona y no a su hija. No había rencor abierto, solo una verdad triste». Él retrocedió, golpeado sin que ella necesitara elevar la voz. El duque, a la distancia, observaba la escena bajo el abrigo discreto de una columna, impedido por las reglas de la casa de acercarse más. La lluvia mojaba el suelo, dibujando pequeños charcos donde las ruedas del carruaje dejarían marcas. Aurelia puso el pie en el estribo a punto de subir. Antes de entrar, sin embargo, levantó el rostro hacia el cielo, cerrando los ojos por un segundo. Inspiró el olor a tierra mojada e hizo en silencio un juramento que nadie oyó. Nunca más permitiría que su valor fuera medido por el brillo de un salón. Cuando el carruaje comenzó a alejarse, el sonido de las ruedas sobre la grava se mezcló con el sonido de la lluvia. Desde lo alto de la escalera, Eleonora observaba, satisfecha, la desaparición de lo que consideraba un problema. A la sombra de la columna, Rafael sentía que el corazón se le oprimía en un conflicto profundo, entre el papel que la sociedad esperaba que desempeñara y la certeza de que acababa de presenciar una injusticia que no podía ignorar. El carruaje se fue convirtiendo en un punto distante en el camino, hasta desaparecer por completo. En ese exacto instante, algo se afirmó dentro de él. No sabía aún cómo ni cuándo, pero una decisión había nacido. No permitiría que Aurelia desapareciera para siempre como un secreto conveniente. El tiempo que siguió no borró el recuerdo de esa partida. Para Aurelia, los primeros días lejos de Monteforte fueron confusos, como si hubiera sido arrancada de un escenario conocido, aunque doloroso, para ser lanzada en un espacio en blanco. La carruaje, en lugar de llevarla a un convento distante, como Eleonora había insinuado,
Siguió por caminos menos nobles hasta una pequeña propiedad en las afueras de una villa. Allí, parientes lejanos de la familia de su madre, gente sencilla, pero honorable, habían aceptado, a cambio de algún apoyo financiero, recibirla bajo el pretexto de recuperación. La casa era mucho menor que las Casona de Monteforte, pero había en ella algo que Aurelia no sentía hacía años: aire verdadero. Las ventanas se abrían sin miedo a quien pasara, las puertas no tenían pestillos por fuera, el suelo olía a madera limpia y a pan horneándose. El jardín, aunque modesto, exhibía flores plantadas por manos que realmente apreciaban verlas crecer. En los primeros días la joven se mantuvo más callada, observando aún con el cuerpo impregnado del hábito de recogerse, pero, a medida que los días pasaban, descubrió que allí la invisibilidad no era necesaria. La señora de la casa, una prima mayor de su madre, la miraba con una mezcla de curiosidad y cariño. «Dicen que necesita descansar», comentó una vez, mientras las dos doblaban sábanas en el patio trasero. «No me parece enferma, solo triste». Aurelia respiró profundo, sintiendo el sol en su rostro. «Tal vez sea eso mismo», respondió. «Necesito aprender a descansar de todo lo que creyeron que yo era». No tardó en manifestarse su naturaleza silenciosamente activa. Comenzó ayudando en las tareas sencillas: barrer el suelo, pelar legumbres, cuidar de las gallinas. Después, se interesó por los cuadernos de cuentas de la pequeña propiedad, notando números que no cerraban, gastos que podrían ser reorganizados. «¿Me permite que vea esto con calma?», preguntó, recibiendo a cambio una mirada sorprendida. «Si no es molestia», dijo la dueña de la casa, casi avergonzada por no dominar los números como le gustaría. Aurelia se sentó a la mesa, con una vela encendida al lado, y pasó horas reordenando columnas, sugiriendo pequeños cambios aquí y allá. En pocas semanas, las dificultades financieras de la propiedad comenzaron a aliviarse. Un gasto innecesario cortado, una venta mejor negociada en la villa, una cosecha de hortalizas aprovechada con más inteligencia. Los niños de la región comenzaron a aparecer en la casa, inicialmente por curiosidad. La joven nueva de Monteforte sabía escribir con letra bonita, sabía leer en voz alta historias que nadie allí conocía. Pronto, al caer la tarde, pequeños grupos se formaban en el patio, sentados en taburetes, oyendo a Aurelia leer cuentos y, poco a poco, enseñándoles a juntar letras. «Señorita Aurelia», la llamaban con respeto natural. «¿Que usted puede leer un fragmento más?». Ella sonreía, sintiendo en el sonido de ese «señorita» un reconocimiento que no dependía de títulos, sino de presencia. En el mercado de la villa se comenzó a comentar sobre la joven educada que ayuda en las cuentas y enseña a los niños. Para muchos ella ya no era la hija olvidada del conde, sino solo señorita Aurelia, alguien que hacía una diferencia concreta en su pequeño pedazo de mundo. Mientras tanto, en Monteforte, las cosas no seguían exactamente como Eleonora había imaginado. El duque, después de la partida de Aurelia, mantuvo la pulcritud exigida, pero su presencia se había vuelto aún más reservada. Participaba en cenas, conversaba cuando era necesario, pero ningún brillo de interés real se encendía en sus ojos al oír los discursos de Beatriz o Cecilia. Cuando la familia insinuó con todo el cuidado la posibilidad de una futura alianza, él respondió con una sonrisa cortés y nada que pudiera interpretarse como compromiso. En los intervalos de su estancia, se dedicó a otro tipo de investigación. Rafael se escondió por las habitaciones e investigó, con información en mano, teniendo acceso a documentos que muchos no podían siquiera imaginar. Por medio de contactos en notarías, abogados de confianza y antiguos consejeros de su padre, comenzó a solicitar con discreción información sobre la herencia de la primera condesa de Monteforte. Los papeles, cuando por fin llegaron a sus manos, contaban una historia que lo asqueó. Había registros de propiedades a nombre de la antigua condesa que, por derecho, deberían haber pasado directamente a Aurelia. En cambio, constaba en anexos posteriores que tales bienes habían sido reorganizados en favor del conde y, por medio de él, administrados por la nueva esposa en beneficio de la familia. ¿Beneficio de quién exactamente?, murmuró Rafael al revisar por tercera vez las firmas. Encontró inconsistencias en fechas, anexos incluidos sin los testigos habituales,
revisiones de cláusulas que favorecían explícitamente a Eleonora y a sus hijas. No se trataba de un pequeño error, era un desvío sistemático de derechos. Aquello le dio no solo indignación, sino armas. Estaba acostumbrado a moverse en consejos, a argumentar con base en leyes y tradiciones, y aunque sabía que el sistema estaba hecho para proteger a los más fuertes, también sabía encontrar en él lagunas que pudieran ser usadas en favor de los injusticiados. Antes de cualquier confrontación, sin embargo, tomó una decisión. Buscaría a Aurelia, no como un salvador que desciende de las alturas, sino como alguien que necesitaba mirarla a los ojos para estar seguro de lo que quería hacer, no solo por justicia abstracta, sino por ella. El viaje hasta la pequeña propiedad se realizó sin gran alarde. Dejó parte de su comitiva en una posada cercana y siguió con pocos hombres, en atuendos menos formales, como si fuera solo un noble viajando por el interior. Cuando el coche se detuvo frente a la casa sencilla, el primer olor que sintió fue el de pan horneándose. Los niños corrían por el patio, uno de ellos cargando un libro que casi dejó caer al notar la presencia del extraño. Flores sencillas adornaban las ventanas, margaritas, algunas rosaleras modestas, hierbas aromáticas. Aurelia estaba en el porche, con las mangas remangadas, trenzando el cabello de una niña. El vestido, aún sencillo, parecía ahora combinar con ella, no como imposición de alguien que la quería borrada, sino como elección de alguien en plenitud. Cuando vio el coche, frunció el ceño. Al reconocer a quien descendía de él, sintió que el corazón le daba un salto. No era una escena que jamás se hubiera atrevido a imaginar, el duque de Montclair frente a esa casa, bajo ese cielo, lejos de todos los salones. «Excelencia», murmuró levantándose despacio. «¿Ya qué hacen ustedes aquí?» Los niños, percibiendo la seriedad del momento, fueron llamados adentro por la dueña de la casa, que observaba todo con respeto cauteloso. Rafael se acercó hasta una distancia respetuosa. El olor a pan, a tierra y a flores se mezclaba con el recuerdo del perfume calculado de Monteforte. Había algo intensamente correcto en ese escenario. «Vine», comenzó y por primera vez en mucho tiempo sintió dificultad en encontrar las palabras, porque no podía aceptar el modo en que la señorita fue apartada, y porque descubrí cosas que no puedo ignorar. «¿Podemos conversar?», le contó entonces sobre los documentos, sobre la herencia manipulada, sobre las propiedades que debían ser de ella, sobre las cláusulas alteradas. A medida que hablaba, veía en el rostro de Aurelia una sucesión de emociones, sorpresa, dolor, casi una risa de incredulidad. Por fin, un silencio pesado. «Entonces», murmuró ella, por fin, «además de mantenerme escondida, fue más conveniente que yo no supiera cuánto realmente me pertenecía». «Sí», respondió él sin rodeos, «y eso me revuelve el estómago, no solo como hombre que valora la justicia, sino como alguien que la ha oído contar su historia». Ella cruzó los brazos, no en un gesto defensivo, sino como si se abrazara a sí misma. «¿Sabe qué es lo más irónico, Excelencia?», preguntó con una media sonrisa amarga. «Aquí, donde nada de esto me pertenece, es la primera vez que siento que tengo algo de verdad. Estos rostros, estas voces, estas pequeñas tareas son mías, no porque mi nombre esté en un papel, sino porque marco una diferencia». Él asintió, despacio. «Lo vi», dijo. «Vi a los niños llamándola señorita Aurelia con respeto. Vi la forma en que la dueña de la casa habla de su ayuda con las cuentas. No vine», respiró profundo, «a quitarle esto a usted». Ella lo miró, sorprendida. «Entonces, ¿por qué vino?» «Para ofrecerle una elección», respondió. «Algo que le fue negado durante toda la vida. Vine para decirle que no me quedaré callado ante lo que hicieron con la señora, que voy a confrontar al conde, exponer lo que sea necesario, revertir lo que pueda ser revertido. Pero nada de eso tendrá sentido si solo la arranco de aquí y la coloco de vuelta en un lugar donde no desea estar. Quería haber venido antes para verla, pero no quise llegar con las manos vacías». Un silencio lleno de peso y ternura siguió. El viento suave movía un mechón de cabello junto al rostro de Aurelia. Ella miró a su alrededor, la casa sencilla, el sonido de los niños adentro, el olor a pan, el cielo abierto. Luego volvió sus ojos hacia él. «Cuando estaba en el ático», dijo bajito, «soñaba con alguien que me viera, que dijera que yo no era solo una molestia. Ahora
Tengo miedo de ser vista solo como causa de otro escándalo. No haré nada que la convierta en rehén de un escándalo, garantizó Rafael. Lo que yo haga lo haré también por respeto al nombre que lleva, pero sobre todo por la mujer que conocí, que sabe leer el mundo con más claridad que muchos consejeros que he visto sentados a la mesa conmigo. Había un brillo nuevo en sus ojos. No era solo afecto, era admiración. Y, añadió con la voz más baja, si me permite confesar una verdad más, desde la primera vez que la vi bajando esa escalera, con las manos llenas de libros y los mechones sueltos sobre el rostro, comprendí que nunca más lograría fingir que la señorita no existía. Por eso no me fui. No podría haberme alejado sin lograr volver a verla. El corazón de Aurelia se apretó en una mezcla de emoción y temor. Estaba ante algo que había deseado en silencio durante años, y aún así, su primera reacción fue de cautela. Quería decir que pensaba en él todos los días, en las conversaciones que tuvieron y en cómo él era un hombre bien formado, pero no sabía si debía. El mundo es cruel con las mujeres que aceptan la mano de hombres poderosos después de salir de situaciones como la mía, dijo. Dirán que busqué ventaja, que fui ambiciosa, que inventé sufrimientos para hacerme pasar por víctima. El mundo dice muchas cosas, replicó Rafael con una firmeza serena, pero no es el mundo quien vive la vida que tenemos en nuestras manos. Quiero que sepa que, cualquiera que sea la elección que haga, yo la honraré. Si quiere quedarse aquí, ayudando a estas personas, viviré sabiendo que existe un lugar en este mundo en el que la justicia fue, en parte, restaurada, y la protegeré a la distancia, en lo que yo pueda. Si acepta caminar a mi lado, no será como sombra de mi posición, sino como alguien que tiene derechos, voz y nombre. No quiero una duquesa solo para adornar un salón. Quiero una compañera que me mire a los ojos y discrepe de mí, si es el caso. Una risa tímida escapó de Aurelia, como un rayo de sol tímido rompiendo nubes. Discrepar de un duque, murmuró. Eso daría buenas páginas en mis diarios. Él sonrió también. Entonces escriba tantas como quiera, si lo desea. Días después, Rafael volvió a la región principal decidido. El enfrentamiento con el conde fue inevitable. En la mesa del escritorio, los documentos fueron colocados uno a uno, como piezas de un rompecabezas imposible de negar. Augusto, dijo el duque sin rodeos, la herencia de su primera esposa fue manipulada. Aurelia fue apartada no solo de la sociedad, sino de los bienes que por derecho le pertenecían. Estoy dispuesto a llevar esto adelante en consejos, si es necesario. Pero prefiero creer que aún hay en Lusted Coughton al hombre que amó a la madre de ella y que no permitirá que esta injusticia continúe. El conde, al ver su propia firma en anexos encargados por Eleonora, se llevó las manos a la cabeza. Detrás de la debilidad que siempre había demostrado, había allí un destello de vergüenza sincera. Yo confié demasiado, murmuró. Dejé que ella condujera todo, creyendo que sería una buena madre para mi niña. No quise ver. Pues verá ahora, respondió Rafael, y reparará en la medida de lo posible. Eleonora, al ser confrontada, reaccionó con indignación fingida, después con rabia abierta, después con amenazas veladas. Pero ante documentos, leyes y el peso del título de Montclair, sus defensas se fueron desmoronando. Quedó claro que, si insistía, podría no solo perder el prestigio que acumuló, sino arrastrar a sus hijas al mismo abismo. Al final, se estableció un acuerdo. Propiedades fueron devueltas a Aurelia, derechos formalmente reconocidos, su nombre reinsertado en los registros de forma oficial. Más que eso, sin embargo, algo había cambiado en el corazón de Augusto, que finalmente entendía la magnitud de su omisión. Cuando todo estuvo encarrilado, Rafael partió nuevamente en dirección a la pequeña propiedad, donde Aurelia había encontrado una vida sencilla. No vino en esa segunda ocasión solo como portador de justicia legal, sino como hombre decidido. La encontró otra vez en el hiporche, ahora leyendo en voz alta para dos niños sentados a sus pies. Al verlo, cerró el libro con cuidado, despidiendo a los niños con una caricia leve. «¿Entonces?», preguntó ella yendo a su encuentro. «¿Qué decidió el mundo?». Él movió la cabeza. «El mundo decidió lo de siempre», respondió. «Pero nosotros decidimos otra cosa». Le contó sobre la restitución de los bienes, sobre el reconocimiento formal de su nombre. Habló de su padre, avergonzado,
buscando una manera de, aunque fuera tarde, pedir perdón. Habló de Eleonora, retrocediendo ante la amenaza de perderlo todo. En términos de papeles, concluyó, la señorita volvió a ser oficialmente lo que siempre fue, Aurelia Monteforte, hija legítima de Augusto y de su primera esposa, heredera de propiedades que llevan su nombre. Pero sé que nada de eso borra los años que pasó encerrada en un ático. Ella respiró profundo, procesando la información. No puedo arrancar el pasado de dentro de mí, dijo, pero puedo elegir qué hago con él. Rafael dio un paso más cerca, con el corazón en el compás exacto entre temor y esperanza. Eso es lo que vine a pedirle, que elija. Aurelia, dijo sintiendo el peso de cada sílaba, permitiría sin ustedes que yo la cortejara no como un rescate, sino como el hombre que la ama. Permite que le ofrezca un hogar en el que no sea secreto, ni sombra, ni fantasma, un hogar en el que sea dueña de sí misma, a mi lado. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas que no eran de dolor, sino de emoción acumulada. En todas las historias que leí, murmuró, las jóvenes sueñan con duques, castillos, bailes. Yo así solo soñaba con un lugar en el que pudiera respirar sin miedo, y aún así, levantó la mirada, encontrándola de él. Cuando pienso en respirar, pienso en el modo en que me siento cuando lo veo. No necesitaba decir más. Él extendió la mano, no como quien toma posesión, sino como quien ofrece camino. Aurelia, que un día fue empujada al ático y tratada como alguien que no debía existir, extendió la suya y la colocó en la de él. No era un gesto de sumisión, sino un acuerdo silencioso. Caminarían juntos, sin que ella abdicara de la mujer en que se había convertido. El mundo podría decir lo que quisiera. Rafael sabía quién era ella. Y, más importante, Aurelia también. Años después. Los años pasaron como páginas volteadas con cuidado. Nada en exceso, nada demasiado apresurado, sino con la constancia de quien finalmente encontró el ritmo correcto para vivir. La propiedad que ahora llamaban hogar no era solo el Palacio de Montclair, ni la pequeña casa en las afueras de la villa. Era un lugar que unía el refinamiento de un título antiguo con la simplicidad que Aurelia había aprendido a amar. Había salones amplios, sí, pero también jardines donde los niños corrían sin miedo a ensuciar sus zapatos, un huerto que ella se había empeñado en plantar, una pequeña escuela en la parte trasera, donde los hijos de campesinos aprendían a leer. En ciertas mañanas, el olor a pastel recién salido del horno se mezclaba con el aroma a café y a flores. Risas infantiles resonaban por los pasillos, interrumpiendo, sin ceremonia, reuniones serias. Rafael, sentado en la mesa de trabajo, a menudo se descubría sonriendo al oír pequeños pies corriendo justificadamente por el piso de madera. Aurelia ya no era la joven que observaba el mundo por una ventana estrecha. Por los pasillos, todos la llamaban Doña Aurelia o Su Gracia, la duquesa. Pero detrás del título había algo más sólido, el respeto de quien veía en ella no solo a la esposa del duque, sino a la mujer que escuchaba, que tomaba decisiones, que recordaba los nombres de todos, desde el campesino más sencillo hasta el invitado más ilustre. En la sala principal un gesto simbólico selló de una vez la victoria sobre el pasado. Encima de la chimenea, donde antes se colgaban retratos elegidos para impresionar, 2 cuadros ocupaban el lugar central. En uno, la antigua condesa de Monteforte, la mirada serena pintada a partir de un retrato antiguo encontrado y restaurado con cuidado. En el otro, Aurelia, no en pose excesivamente adornada, sino sentada junto a una ventana abierta, un libro en el regazo, el jardín al fondo. Cuando el cuadro fue colgado, ella se quedó unos instantes en silencio, al lado del duque. Ella finalmente tiene el lugar que merece, murmuró mirando el rostro de su madre. Y yo también. ¿Sabe usted si fue quien devolvió ese lugar a ambas?, respondió Rafael, con su coraje. Por la tarde les gustaba caminar juntos por el jardín. El atardecer traía tonalidades doradas a las hojas y el olor a tierra calentada por el sol, mezclado con el perfume suave de las flores, creaba una especie de paz palpable. Las voces de los niños, jugando más adelante, llegaban como música distante. En uno de esos atardeceres, un mensajero trajo una carta. El sello era familiar. Aurelia reconoció incluso antes de abrirlo el origen, Monteforte. Se sentó en un banco de piedra,
el papel en las manos. Rafael permaneció a su lado, sin prisa, dándole el espacio que necesitaba. Abrió el sobre con cuidado. La letra, temblorosa, era de su padre. Él pedía perdón, no con elocuencia, no con disculpas perfectas, sino con la sinceridad desarmada de quien finalmente se veía sin máscaras. Reconocía la omisión, la ceguera conveniente, el peso de la influencia de Eleonora. Se decía orgulloso de la mujer en que ella se había convertido, aunque no hubiera tenido el coraje de defenderla cuando más lo necesitaba. Otra carta, adjunta, venía de una de sus hermanas, ahora lejos del brillo innecesario de su madre, pidiendo la oportunidad de un reinicio de lazos. Sobre Eleonora la noticia era seca. Se había alejado con el tiempo de los círculos más influyentes, recluida en una vida menos vistosa, rodeada solo de aquellos que aún la toleraban. Aurelia dobló las cartas despacio. «¿Y entonces?», preguntó Rafael con ternura. «¿Qué pretende responder?». Ella miró al horizonte por unos instantes, viendo el sol descender detrás de los árboles. «Pretendo responder», dijo por fin, como alguien que ya no está atada al pasado. «No voy a fingir que nada pasó ni a abrir todas las puertas como si no hubiera heridas. Pero puedo abrir una ventana. Si ustedes quieren acercarse con verdad, sabrán por dónde». Esa noche se sentó en el escritorio, ya no en el ático, sino en una habitación amplia con ventanas abiertas hacia el jardín, y escribió. No se extendió en acusaciones, ni borró el dolor. Habló de un nuevo comienzo con límites claros, de respeto conquistado, de una vida que ahora tenía raíces propias. Cuando terminó, sintió una ligereza diferente. El dolor de antes no se había evaporado, pero había perdido el poder de definir quién era ella. Algún tiempo después, en una tarde de viento suave, Aurelia caminó hasta el gran salón. Las cortinas de tela ligera bailaban al ritmo de la brisa, dejando entrar el olor a jardín y el sonido de las risas que venían de afuera. Se detuvo frente a las ventanas. Por un instante, recordó la pequeña abertura del ático por donde espiaba un mundo que no quería verla. Ahora, las ventanas eran altas, anchas, abiertas de par en par. Ella tocó el vidrio con la punta de los dedos, sintiendo la frescura. Rafael se acercó por detrás, envolviéndola en un abrazo tranquilo, como quien sabe que no necesita protegerla del mundo, sino solo caminar a su lado. «¿Recuerda?», preguntó ella, con una sonrisa que mezclaba pasado y presente. «Yo decía, allá arriba, que un día alguien me vería». «Yo recuerdo», respondió él, apoyando la barbilla en su hombro. «Y también recuerdo el día en que miré hacia lo alto de esa casa y supe, sin ver su rostro, que había alguien allá arriba que no debía ser mantenido en las sombras». Aurelia rió, bajito. «Hoy», dijo, abriendo las ventanas por completo, dejando entrar el viento, «yo ya no necesito susurrar para ser oída». Afuera, los niños corrieron en dirección al jardín, llamando mamá y papá, con la naturalidad de quien nació en un hogar donde nadie es mantenido detrás de puertas cerradas. La luz del atardecer inundó el salón. Las cortinas ondearon como velas al viento, y por un instante todo pareció perfectamente en su lugar. Antes, ella observaba la vida desde una pequeña ventana de ático, apretando un libro contra su pecho y pidiendo, en silencio, ser vista. Ahora, desde un gran salón inundado de luz, con el corazón en paz y las ventanas abiertas de par en par al mundo, Aurelia Monteforte de Moncler sabía, con la certeza suave de quien llegó a su propio destino, que jamás volvería a ser invisible, y, en los brazos del hombre que la había visto cuando nadie más quiso, dejó que el futuro se abriera ante ella como esas cortinas al viento, amplio, luminoso, libre. Si esta historia tocó su corazón, deje su me gusta y suscríbase al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.